Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial cada uno de los hermanos y amigos que están en sintonía con la transmisión de este servicio virtual a través de esta plataforma de YouTube, saludando a cada uno de ustedes que están en sus casas. Todos estamos en casas, gracias a Dios, sanos y saludables. Qué gran bendición que Dios es nuestro protector, nuestro cuidador. Bajo sus alas nosotros estamos seguros y sabemos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Profetizamos estas palabras, la anunciamos sabiendo que Dios tiene cuidado y protección de cada uno de nosotros. Así que iglesia, familia cristiana, vamos a ubicar un texto bíblico que encontramos en Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios amado, gracias te damos. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes de poder llegar a tantos hermanos, a toda la iglesia y aquellos que habrán de ser alcanzados con este mensaje alrededor del mundo. Gracias, Señor, por permitir estas plataformas digitales para nosotros como iglesia hacer buen uso de ellas y poder difundir de manera masiva el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, el mensaje que queremos compartir en el día de hoy lleva por título Una iglesia analógica en la era digital. Una iglesia analógica en la era digital. La revolución digital, amados hermanos, fue el acontecimiento que se dio en el mundo en varias etapas sucesivas, donde se fueron sustituyendo elementos analógicos por elementos digitales. El mundo comenzó a dar una gran transformación a partir del año 1947, cuando se inventa el transistor. A partir de ese invento del transistor, muchos artefactos comenzaron a proyectar lo que iba a ser la era de la digitalización de estos aparatos electrónicos. Es a partir entonces del año 1950 y durante todo el año 1970 donde masivamente empieza a comercializarse productos ya amparados bajo la digitalización. Pero es a partir del año 1980 cuando el mundo de la digitalización empieza a cobrar mayor sentido. Y esto lo veremos también más tarde en el año 90 y en el año 2000, de qué manera el mundo iba creciendo a nivel de lo que era la revolución digital. Un evento trascendental realmente que cambió el panorama fue la introducción del disco compacto en el mundo actual. El disco compacto con un lector óptico vino a sustituir el disco de vinilo que tenía una aguja que un brazo mecánico hacía tocar sobre este disco de vinilo y ahí venía la música. Sin embargo, el disco compacto vino a traer más comodidad y esto fue usado también de manera eficiente por los adoradores cristianos que pudieron proyectar sus músicas, sus canciones a través de estos discos compactos, sustituyendo ya lo que era el casete de cinta magnetofónica que también se usaba en aquellos tiempos. Así vemos cómo la revolución digital va cobrando sentido y de cómo la iglesia fue siendo partícipe de estos adelantos y lo fue usando para beneficio de muchos adoradores cristianos. Algunos inventos que se llevaron a cabo durante esta era de la digitalización fueron los siguientes. Por ejemplo, la World Wide Web, lo que nos conocemos como la WWW, que son las siglas para nosotros acceder
a una de las páginas de internet, comienza a proyectarse en el año 1969. Ya en el año 1970 comienzan a aparecer las primeras computadoras. Para el año 1980 se inicia la era robótica. Vemos como muchos artefactos manuales ahora eran sustituidos por aparatos robotizados. Por ejemplo, los dispensadores de dinero en los bancos, los cajeros electrónicos, los cajeros automáticos empezaron a ser colocados en los bancos para dispensar dinero al instante a las personas que con una tarjeta ingresaban el código para que el banco les dispensara estos dineros. También encontramos que en este año 1980 inicia lo que es la música electrónica, empieza a darse ese cambio, ¿verdad? Como hablaba anteriormente de lo que era el CD, la música ahora era digitalizada y eso hacía que se hiciera una mayor proyección de lo que era la industria musical. Pero también nosotros podemos ver que empieza a desarrollarse la telefonía móvil. En el año 1983, la empresa Motorola diseña y lanza al mercado el primer celular móvil, un celular bastante pesado, ¿verdad? Que algunas personas hacían bullying en relación a este aparato, ya que parecía un utensilio de los que usan los vendedores de frío en las calles, un cepillo, ¿verdad?, de guayar hielo. Así parecían aquellos celulares de Motorola, una batería gigante, pesaba bastante este celular, pero fueron los primeros, los pioneros en desarrollar la industria de la telefonía móvil que más adelante iba a hacerse de manera masiva. Ya para el año 1990 inicia el concepto masivo de la World Wide Web, o sea, de la Internet. Empiezan sistemas como el Internet Explorer a desarrollarse y muchas personas acceder a diferentes páginas que estaban alojados con muchas informaciones importantes. Grandes bibliotecas del mundo ya no se hacía necesario visitarlas porque ahora estaban alojadas en esta red de internet que trajo mucha comodidad a los internautas, aquellos estudiantes que tenían que ir a una universidad a buscar las informaciones. Ahora en la comodidad de su hogar, con una computadora, podían acceder a todas estas informaciones. Así que en el año 2000 también la televisión se digitaliza y empieza el formato High Definition TV o la televisión de alta definición. La televisión análoga comienza a ser desplazada por el plasma. Posteriormente, entonces viene el televisor LED y ya en estos días nosotros tenemos el televisor inteligente o el Smart TV que es capaz de acceder también al internet para buscar informaciones en torno a él. Pero a partir del año 2010 nace la comunicación digital, donde la telefonía móvil se funde con el internet. Aquí vemos entonces que nacen las redes sociales, diversas redes sociales nacen y hacen la vida al ser humano más cómoda para ahora obtener informaciones de primera mano. Anteriormente algunas personas tenían que esperar la hora de un noticiero en la televisión o en la radio para enterarse de las noticias o esperar que saliera el periódico en las mañanas y en las tardes para poder conocer las noticias del momento, pero a partir de ese boom de las redes sociales, cada persona ahora con un teléfono móvil es capaz de acceder a noticias 24 horas al día. Esto trae como consecuencia que el mundo se desarrolle de manera vertiginosa y que los seres humanos tengan información de primera mano simplemente con dar un clic en su teléfono móvil. Así que durante todo este proceso evolutivo, la iglesia tímidamente fue usando las tecnologías digitales. Algunas iglesias eran criticadas
por ministros conservadores, por la forma como se iban abriendo a tener iglesias con altares más modernos, a tener iglesias con recursos tecnológicos de mucha importancia como grandes proyectores o grandes pantallas para proyectar imágenes, grandes equipos de sonido. Muchos pioneros de los pastores que se fueron abriendo paso y que se fueron amoldando a la tecnología del momento fueron criticados por los conservadores debido a que no concebían los conservadores que la tecnología podía invadir las iglesias o que podía la iglesia hacer uso de ellas de manera como lo hacía el mundo normalmente. Es importante que nosotros entendamos que la iglesia tiene un solo mensaje. Hay un solo mensaje, el de la iglesia, y es de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido. Ahora bien, hay herramientas que la iglesia va a usar en ese proceso de llevar el mensaje al mundo perdido, y para ello va a tener que hacer uso de la tecnología, porque si no lo hace en este tiempo tecnológico, ¿de qué manera una iglesia analógica podrá desarrollarse en la era digital? Así que estos ministros conservadores catalogaron a estos ministros abiertos de que estaban mundanizando la iglesia, al incorporar a la iglesia grandes equipos de sonido, luces, plataformas, proyectores, pantallas electrónicas, en fin, todos aquellos usos modernos que podemos ver en nuestro entorno. Pero a raíz de la pandemia, amados hermanos, del virus del COVID-19, es cuando la iglesia empieza a conocer que hay diversidad de redes sociales. Es a partir del año 2020 cuando la iglesia empieza a conocer que hay plataformas digitales capaces de poder usarse a favor de la iglesia para poder proyectar el mensaje masivo. Pero tuvo que venir una pandemia para la iglesia poder darse cuenta de todo esto. Tuvo que venir una cuarentena a causa del virus del COVID-19. Todos sabemos que este virus nace o se desarrolla en Wuhan, en una ciudad china, y fue descubierto en el noviembre del año 2019. Por eso se llama COVID-19, porque pertenece al mundo de los coronavirus y es un virus que tiene alta propensión a el contagio. Por eso los gobernantes del mundo llamaron a los países a estar en cuarentena, a estar refugiados en sus casas, a quedarse en sus casas para evitar el contagio masivo. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud también dio la orden de que las personas se quedaran en sus casas para evitar el contagio masivo de países y de grandes poblaciones del mundo. Así que la iglesia tiene que refugiarse. A raíz de esta pandemia, la iglesia tiene que quedarse en casa, tiene que cerrar los templos. Al cerrar los templos, la iglesia tiene que irse a los hogares, a sus casas. Los ministros de Dios a sus casas, los cantantes a sus casas, los miembros a sus casas, todo el mundo, cada cual en su casa. ¿Y de qué manera ahora la iglesia podría reunirse si todo el mundo está en su casa? Si esto hubiese ocurrido en los años 1900, cuando no habían estos avances tecnológicos, lo más probable era que la iglesia desapareciera por el tiempo que durara la pandemia. Pero gracias a Dios, a raíz de tener todas estas redes sociales en este tiempo y todas estas plataformas virtuales, la iglesia no pierde la esencia a raíz de la pandemia del coronavirus, sino que ahora los pastores que antes no tenían cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter, cuentas de WhatsApp o cuentas de YouTube, ahora tienen que abrir cuentas de estas redes sociales para poder entonces distribuir el mensaje del Evangelio a los feligreses. Así que el mundo digital se convierte en un aliado de una iglesia
que le había dado la espalda a la digitalización, de una iglesia que le había dado la espalda a estos elementos modernos que hacen la vida más fácil para una iglesia poder llevar el mensaje del Evangelio. Muchos ministros habían rechazado de cuajo las redes sociales. De hecho, muchos ministros llegaron a predicar en contra de las redes sociales. ¿Y de qué manera una iglesia puede avanzar en la era digital cuando no se reconocen los avances modernos que se van dando en los momentos oportunos? La iglesia debe usar estas herramientas para poder llevar masivamente el mensaje de vida y de esperanza del Evangelio de Jesucristo. En una ocasión, el evangelista Gille Ávila dijo que la televisión era una caja del diablo. Había hablado despectivamente en relación a la televisión. Sin embargo, Gille Ávila se convierte en un gran hombre de Dios, en un gran teleevangelista que usa la televisión como una plataforma para poder llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Para nadie es un secreto que Gille fue el iniciador de aquella cadena del milagro, una cadena que se transmitía en diversos países y de donde se proyectaba el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Sin lugar a dudas, más adelante Gille Ávila tuvo que pedir perdón por aquellas expresiones de decir que la televisión era la caja del diablo, porque verdaderamente era la caja de Dios para llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Asimismo, han satanizado las redes sociales en el día de hoy. Muchos ministros que se detienen ante la tecnología, que no quieren hacer uso de la tecnología, que no quieren entrar al mundo de la digitalización. Se hace necesario en este tiempo que los hombres de Dios puedan conectar los servicios que hacen en los templos a las redes sociales para que tengan una mayor expansión y proliferación los mensajes que comparten. Así que la cuarentena hace que la iglesia tenga que distribuirse en los hogares. Aquí viene una situación difícil para aquellos ministros de Dios que no tenían cuentas en redes sociales. Aquellos que sí transmitían ya sus mensajes en vivo, aquellos servicios que se hacían en los templos eran transmitidos en vivo a través de las redes sociales. Estos ministros pudieron adaptarse rápidamente en medio de la pandemia para poder seguir llevando el mensaje del Evangelio. Pero aquellos ministros que se negaban a la digitalización, que se negaban a hacer uso de las redes sociales, tuvieron que abrir sus cuentas en redes sociales como en Facebook, usar el WhatsApp o usar el YouTube para poder transmitir los mensajes a todos los feligreses, porque se hacía necesario que la iglesia siguiera ministrando, porque se habían cerrado los templos, pero no las iglesias. Las iglesias seguían vivas, así como las iglesias se movían de casa en casa. Los primeros cristianos, la Biblia reseña que no se congregaban en templos, sino que se reunían en las casas. Y dice la Biblia que ellos el primer día de la semana se reunían en las casas, compartían el mensaje de vida, de esperanza, de salvación, compartían el pan con sencillez y humildad de corazón. Era algo maravilloso de cómo la iglesia primitiva hacía esto. Pero ahora no se podía ir de casa en casa en el año 2020 a causa de la cuarentena, así que había que hacer uso de las redes sociales, lógicamente, para poder distribuir y llevar el mensaje del Evangelio a todos los hogares, como lo estamos haciendo ahora. Precisamente el hecho de que estemos compartiendo este mensaje a través de esta plataforma es por la misma razón de que estamos todavía en este tiempo cuidándonos de estar en las casas hasta tanto podamos ir a los templos y congregarnos de nuevo. Algunos ministros ya han abierto sus templos con todas las precauciones del lugar, pero nosotros como iglesia, familia cristiana, hemos considerado no abrir hasta tanto veamos que esto vaya descendiendo para evitar que los hermanos
puedan contagiarse. De todos modos, el mensaje se sigue compartiendo. De todos modos, la iglesia no son cuatro paredes. De todos modos, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y donde nosotros nos reunimos, aunque sea de manera virtual, Dios está en medio nuestro. Y a raíz de todo eso se presentan dos situaciones especiales para la iglesia de Jesucristo. Una de ellas es cómo hacer uso de la tecnología para continuar vigente, llevando la enseñanza de Jesucristo a todas las personas. Y número dos, algo que descubre la iglesia en este tiempo es poder hacer labor social a favor de los necesitados. Porque para nadie es un secreto que muchos feligreses que vivían del día a día de trabajos informales a raíz de estar en una cuarentena no podían salir a las calles a vender utensilios o hacer labores cotidianas por intercambios o hacer trabajos que se remuneraban inmediatamente. Ahora no había forma de hacerlo porque estaban en sus casas. No tenían un trabajo que pudiera compensarle todo ese tiempo que estuvieran en sus casas, de tal manera que muchos de estos hermanos empezaron entonces a sentir la precariedad económica y de esta manera la iglesia entonces tiene que hacer una labor social de poder suplir las necesidades de esas personas que no tenían trabajo fijo. Aquí la iglesia descubre una nueva forma de poder hacer labor social en medio de la pandemia y ayudar a aquellas personas que eran necesitadas de la ayuda de los demás. Pero es importante entender que la iglesia tiene que hacer uso ahora de todo lo que es la tecnología digital y para ello tiene que envolverse en medio de esta tecnología digital. Y una pregunta que nosotros pudiéramos hacernos, ¿cómo podría la iglesia alcanzar a los perdidos en tiempos de la era digital dándole la espalda a la tecnología? Sería una gran incongruencia que en medio de una era digitalizada, en medio de una era donde proliferan las redes sociales, la iglesia se mantuviera al margen de todo este desarrollo tecnológico. ¿De qué manera una iglesia análoga o analógica podría conquistar una sociedad tecnológica? Sería incongruente creer que algunas personas van a poder llegar a la luna usando caballos o usando barcos. No habría manera de llegar a la luna de esa manera. Tendrían que desarrollar una nueva tecnología capaz de surcar el espacio para poder llegar hasta ese lugar. De la misma manera, la iglesia estaba usando caballos, usando barcos, tratando de llegar a todo el mundo, y esa no era la forma de poder llevar el mensaje del evangelio. Había que usar las plataformas digitales, y es a través de esta pandemia, de algo negativo, donde la iglesia tiene que sacar algo positivo para poder llevar el mensaje de vida y de esperanza, haciendo uso de las redes sociales, del internet en todo momento. Debemos decir que ya había muchas redes sociales que se habían inventado, por ejemplo Skype, una herramienta que es usada para la transmisión de videoconferencia, que es muy usada en el día de hoy para llevar los mensajes del evangelio, nació en el año 2003. Fíjense que es a partir del 2020 cuando la iglesia, 17 años después, es que viene a hacer uso de una tecnología que ya existía desde el año 2003. Por eso la pandemia, a pesar de ser negativa, se convierte en un elemento indispensable para que la iglesia pueda usar plataformas digitales para llevar el mensaje del evangelio y hacer cosas mayores que la que Jesucristo hizo. Quizás sea a eso que Jesús se haya referido cuando dijo esta expresión, que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Probablemente sea esto, que nosotros podemos llegar a millones de personas a través de estas herramientas de las redes sociales. Pero podemos mencionar también Facebook, que es inventado en el año 2004.
una herramienta donde las personas pueden interactuar, intercambiar opiniones, y es una herramienta donde nosotros podemos llevar masivamente el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, en el 2020 aún habían pastores, habían ministros de Dios que no tenían una cuenta de Facebook. Estaban viviendo en la era analógica, tratando de conquistar a una sociedad completamente digitalizada. ¿Y qué podemos hablar de YouTube, que nace en el año 2005? Una plataforma muy conocida donde nosotros sacamos gran provecho estudiando, leyendo, oyendo la palabra, viendo maravillosos estudios, maravillosos mensajes que podemos encontrar alojados en esta plataforma. Es en el año 2020, 15 años después, cuando muchos pastores empiezan a tener un canal de YouTube. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, de cómo la iglesia le dio la espalda durante tanto tiempo a la era tecnológica? Pero se requiere que en este tiempo la iglesia no suelte estas herramientas tecnológicas, porque son herramientas que van a sobredimensionar lo que es el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Para decirle algo, hay una herramienta maravillosa que se usa en el día de hoy, que es Zoom. Esta herramienta nace en el año 2011. Sin embargo, es en el año 2020 cuando viene a ser conocida por muchos ministros de Dios para poder llevar a cabo conferencias virtuales y llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso necesitamos conocer cada una de estas herramientas para poder hacer un uso de ellas de manera considerable, de modo que podamos llevar y difundir el mensaje del Evangelio de Jesucristo sin que éste sea distorsionado, sin que éste sea cambiado, porque el Evangelio es el mismo. Lo que cambian son los tiempos, y como los tiempos cambian y traen gran desarrollo con ello, nosotros debemos usar el desarrollo que viene a través de los tiempos, porque si queremos ir hacia Europa, no vamos a ir en una embarcación pequeña por el mar. Vamos a usar modernos aviones ahora para acortar distancia, para cortar tiempo y para poder llegar de una manera más rápida. Entonces no podemos seguir usando herramientas obsoletas en un mundo moderno. Sería una gran contradicción que al día de hoy nosotros continuemos lavando a mano cuando hay lavadoras. Sería una gran contradicción que nosotros hoy sigamos cocinando en fogones cuando tenemos estufas. Y no es mala la comida en fogones, es riquísima, pero usted diariamente no lo va a hacer, porque entonces va a tener graves situaciones de trabajo que le van a afectar bastante cuando tiene algo más cómodo de cómo prepararlo o de cómo hacerlo. Antes se salaban las carnes, se colocaban al sol para que pudiera durar un poco más sin cocinarse. Hoy tenemos neveras, hoy tenemos freezers, hoy tenemos esas herramientas que son capaces de conservar la carne por mucho tiempo y las bebidas frías, ¿verdad? Por mucho tiempo sin que éstas se deterioren o se dañen. Así que tenemos que hacer uso de las herramientas del momento, y eso no es pecado. No es pecado que un ministro de Dios tenga una cuenta de Facebook. No es pecado que un ministro de Dios tenga una cuenta de Instagram o de YouTube o de Twitter. No es pecado. Lo que es pecado es hacer un mal uso de estas redes sociales que estamos nosotros como ministros de Dios a dar buen uso. Por eso Jesús de ellas, en este párrafo o en este versículo de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Fíjense qué momento tan importante es el que Jesús le hace el llamado a los discípulos de ir a predicar el Evangelio por todos los contornos de la tierra. Le dice primero que van a recibir poder del Espíritu Santo. La iglesia no es cualquier institución en esta tierra. La iglesia es una entidad, es un cuerpo lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús le prometió a la iglesia que iba a ser revestida
de poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia no es cualquier institución más de esta tierra, es una institución divina capaz de llevar el mensaje del Evangelio por todos los contornos de la tierra, capaz de anunciar el mensaje de vida y de esperanza a toda la humanidad perdida. Por eso Jesús dice que la iglesia iba a recibir poder. ¿Y para qué era el poder que iba a recibir la iglesia? Para llevar el mensaje de conciliación, el mensaje de vida y de esperanza a todas las personas de la tierra, empezando desde Jerusalén, siguiendo por Samaria y Judea, por Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y fíjense que estamos prácticamente en este tiempo, en lo último de la tierra, llevando el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo nunca se imaginó la manera tan fácil y efectiva que nosotros en el día de hoy podemos llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. El apóstol Pablo no tenía estas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos en el día de hoy para alcanzar un mundo posmoderno y digitalizado. El apóstol Pablo usaba herramientas normales, manuales, medios de transportes convencionales, un caballo, camello, usaba las embarcaciones. El apóstol Pablo no tuvo estas herramientas que nosotros tenemos en el día de hoy. Por eso nosotros debemos ir al nivel de este mundo digitalizado como iglesia para alcanzar a las personas que usan la tecnología. En el día de hoy los jóvenes están inmersos en la tecnología. Los jóvenes están usando los teléfonos móviles, conectándose a estas redes sociales. ¿De qué manera nosotros vamos a buscar a los jóvenes? A los jóvenes tenemos que buscarlo en el día de hoy detrás de un aparato celular para poder llevarle el mensaje del Evangelio. Y qué fácil que no haya que ir hasta la misma casa de este joven para poder llevar el mensaje del Evangelio, porque desde otro teléfono móvil le podemos enviar el mensaje de vida y de esperanza a esta persona que hace uso de estos teléfonos celulares, de estos móviles, de estas plataformas. ¿De qué manera entonces una iglesia análoga, sin usar las herramientas modernas, podrá predicarle a jóvenes posmodernos en el día de hoy? Por eso se hace necesario que la iglesia incursione en estas herramientas tecnológicas para poder alcanzar a aquellos jóvenes que están detrás de un aparato celular. ¡Qué fácil! Nosotros podemos predicarle hoy a los jóvenes y a veces queremos hacer grandes campañas en los patios, en las calles, pero qué fácil es llegar a los jóvenes a través de las plataformas digitales que el Señor nos ha permitido a nosotros vislumbrar en estos tiempos. Así que debemos hacer como hacía el apóstol Pablo. Él se hacía judío para con los judíos y se hacía griego para con los griegos, de tal modo que pudiera ganarse a ellos. De la misma forma, nosotros debemos aprender el uso de la tecnología para hacernos igual que estos jóvenes que hacen uso de la tecnología y de la forma de nosotros poder llegar a ellos. David Wilkerson fue un gran predicador de pandillas y para él poder llegar a las pandillas, él tenía que vestirse de la misma manera que se vestían los pandilleros para poder ser aceptados por ellos y que él le pudiera predicar. Él no podía ir con saco y corbata a predicarle a los pandilleros que usaban ropas estrafalarias. Él tenía que vestirse igual que ellos, con chalecos de cuero, de leather, con jeans rotos, para que ellos le pudieran aceptar, incluso hasta llegar en algunas ocasiones con algunos tatuajes temporales para poder ser aceptados por ellos y poder llevar el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que llegar al pueblo, nosotros tenemos que llegar con el mensaje de salvación, de vida y esperanza que necesita esta sociedad.
nosotros tenemos que conectarnos a estas plataformas para poder llegar a aquellos que hacen uso de estas herramientas digitales. Nosotros como iglesia podemos alcanzar millones de vidas para Cristo a través de las redes sociales. La aplicación de mensajería de WhatsApp ha alcanzado 1.500 millones de usuarios al día de hoy. Imagínese usted cómo puede una iglesia poder llegar a tantas personas. Usando esta herramienta podemos difundir masivamente el mensaje del Evangelio de Jesucristo para llegar a los perdidos. ¿Qué tan rápido nos llegan a nosotros mensajes de chismes, de murmuración, mensajes negativos que se hacen cadena? Vamos nosotros a hacer cadena de mensajes positivos. Vamos nosotros a difundir mensajes bíblicos, mensajes de vida y de esperanza para poder saturar las redes sociales con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Un dato interesante y es que cada día se envían más de 60,000 millones de mensajes a través de esta plataforma de WhatsApp. Vamos a convertirnos nosotros en la estadística de estos mensajes que se difunden también a través de esta herramienta, que nosotros nos levantemos difundiendo mensajes masivos de vida y de esperanza a aquellas personas que están necesitadas de la palabra de Dios. No podemos esperar que las personas vayan a los templos. Vamos nosotros a llegar a las personas a través de las herramientas que Dios nos ha proporcionado en este tiempo. ¿Cómo debe la iglesia transicionar en este tiempo, amados hermanos? La iglesia debe transmitir los mensajes que se desarrollan en los templos para poder alcanzar a más personas. Cuando nos congregamos en el templo, le llevamos el mensaje a los miembros que están reunidos en ese momento en el templo. Pero si nosotros transmitimos ese mismo mensaje a través de estas plataformas digitales, hacemos transmisiones en vivo de los mensajes, vamos a llegar a más personas alrededor del mundo y estos mensajes se van a volver una cadena que van a alcanzar millones de personas. Esa es la manera de cómo la iglesia en este tiempo debe proliferar y debe mantenerse actualizada en los tiempos digitales. Ya los jóvenes, como les decía, no están en los parques compartiendo con los demás jóvenes. Ahora los jóvenes están detrás de un celular. Vamos a enviarle mensajes a los jóvenes para que ellos puedan conocer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En lugar de decirle a los jóvenes que guarden sus celulares, de esa manera no vamos a llegar con el mensaje del Evangelio. Vamos a invitarle a sacar sus celulares para difundir masivamente el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que la iglesia tiene que transicionar en este tiempo de lo análogo a lo digital. La iglesia en la era tecnológica debe motivar a sus feligreses a postear un mensaje cada día en las redes sociales, donde se motive a las transformaciones, donde se motive a seguir a Jesucristo, donde se motive a venir al conocimiento de la palabra de Dios. Así que debemos ir haciendo que la iglesia crezca de manera masiva en estos tiempos. Ya los templos no serán tan necesarios en el sentido del crecimiento de la iglesia. La iglesia va a crecer a través de todas estas plataformas virtuales y digitales que el mundo ofrece para el servicio de la iglesia en el día de hoy. La iglesia primitiva crecía y vemos cómo Dios usó herramientas que aparentemente eran negativas para hacer crecer a la iglesia y para hacer llegar el mensaje de salvación a más personas en el mundo. En los tiempos de Pablo, de Saulo de Tarso, se levantó una persecución en contra de la iglesia. Luego de la muerte de Esteban, vemos cómo Saulo persigue a la iglesia. La iglesia tiene entonces que salir por Judea, por Jerusalén, por Samaria y hasta lo último de la tierra, dando cumplimiento a las palabras de Jesús en Hechos 1:8, de que la iglesia tenía que salir por esos lugares a llevar masivamente el mensaje del Evangelio.
Así que lo aparentemente negativo se convierte en algo positivo para la iglesia, porque a través de esa persecución la iglesia va llevando el mensaje por diferentes localidades del mundo. De la misma manera la iglesia iba creciendo y muchos se añadían cada día a la iglesia. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 y versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cada día se añadían personas a la iglesia y la iglesia iba creciendo. La iglesia no debe parar de crecer. La iglesia continúa creciendo en este tiempo y ahora tiene mejores herramientas para el crecimiento, porque podemos llegar a miles y millones de personas alrededor del mundo a través de estas redes sociales. Hechos 5:14 nos sigue diciendo cómo la iglesia crecía en aquellos tiempos. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Hechos 6:7 registra, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense cómo la iglesia iba creciendo en esos tiempos. De la misma manera la iglesia no debe dejar de crecer en estos tiempos. Ahora con más razón la iglesia debe proyectarse y debe crecer en mayor número, porque tenemos mejores herramientas para la iglesia crecer. Hechos 11:21 registra, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. También dice Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Extraordinario el crecimiento de la iglesia, maravilloso cómo la iglesia crecía con las limitaciones del momento, con las limitaciones de transporte, con las limitaciones de comunicación, con todas esas limitaciones. Aún así la iglesia no dejaba de crecer. Es la iglesia de Jesucristo que está llamada a crecer en todo momento, y la pandemia no es la excusa para extinguir la iglesia. Todo lo contrario, en los tiempos de dificultad es cuando la iglesia se incorpora y avanza más vertiginosamente a la conquista de las almas perdidas. Dice la Biblia también en Hechos 16, verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Fíjense, cada día aumentaban en número. Es la manera de cómo la iglesia debe crecer en estos tiempos tecnológicos también, ahora con mayor razón. Jesús habló en una ocasión en Mateo 10:27 y dijo, lo que les digo en secreto, grítenlo en las azoteas de las casas. Ahora nosotros tenemos no solamente las azoteas, tenemos las redes sociales, que son las azoteas del momento, desde donde nosotros podemos proyectar y difundir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En Mateo 28:19, nuestro Señor Jesucristo nos dice, vayan y anuncien las buenas nuevas a todas las personas. El mensaje de la gran comisión de anunciar las buenas nuevas a todas las personas que están necesitadas. Así que nosotros debemos usar los medios que tenemos ahora a nuestro alcance y no satanizarlos, no verlos como herramientas de pecado, sino como herramientas que nos son útiles para nosotros difundir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Los medios que el apóstol Pablo utilizó fueron medios de transportes sencillos, caballos, embarcaciones, carruajes, mensajeros humanos, pero en el día de hoy nosotros tenemos grandes escenarios de donde nosotros poder difundir y proyectar el Evangelio de Jesucristo. En Atenas, el apóstol Pablo encontró un gran escenario para poder hablar del mensaje de Jesucristo, el Areópago. Hoy las redes sociales son el Areópago moderno, desde donde nosotros podemos
anunciar las verdades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le voy a dar un dato: hoy en día, en una hora, por medio de una cadena de radio o televisión, nosotros llegaríamos a más personas que todas las personas juntas que el apóstol Pablo evangelizó en su vida. En tan solo una hora podemos llegar a millones y millones de personas alrededor del mundo, más que todas las personas juntas que el apóstol Pablo pudo haber evangelizado. Así que la radio y la televisión también son herramientas que nosotros debemos dar uso en este tiempo, ya que hay muchas personas que no saben leer ni escribir y no le podemos dar un tratado, una literatura. Pero si escuchan el mensaje por la radio o por la televisión, podemos llegar a aquellas personas que no saben leer ni escribir o que tienen discapacidad visual. De esa manera nosotros podemos llevar y anunciar el mensaje de Cristo en una época moderna, haciendo uso de los elementos modernos que nos proporciona la tecnología. Jesús usó los montes, el apóstol Pablo usó el areópago, el Lutero en su tiempo usó la imprenta, G. Ávila utilizó la televisión, Billy Graham utilizó la televisión y los grandes estadios para llevar el mensaje de salvación, de vida y de esperanza. Nosotros en el día de hoy tenemos las redes sociales, plataformas que son importantísimas para llevar el mensaje de Jesucristo en la era tecnológica. La iglesia debe dejar de ser una iglesia analógica y convertirse en una iglesia de la era digital. Ya no debemos continuar llevando un mensaje a través de medios obsoletos cuando tenemos medios modernos para poder llevarlos masivamente. Nunca cambiar el mensaje del evangelio, pero sí cambiar los medios por los cuales nosotros podemos llevar el evangelio de Jesucristo. De esta forma, la iglesia no debe dar la espalda a la tecnología si quiere alcanzar un mundo tecnológico. Hay muchos jóvenes en el día de hoy, jóvenes de la era digital, que necesitan ser alcanzados por el mensaje de transformación del evangelio de Jesucristo. Así que la iglesia tiene que echar mano a esos jóvenes conocidos como los nativos digitales, aquellos que nacieron después del año 1980, cuando ya existía la tecnología digital. Debemos potenciar el talento de quienes en la era del Facebook, del Twitter, del Instagram, del WhatsApp, del YouTube, del Snapchat, de los smartphones, entre otros, pueden hacer uso de las herramientas para poder llevar el mensaje de transformación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos evangelizar con todas las herramientas que ofrece la Internet. Tenemos que hablar del mensaje de transformación de vida y de esperanza de nuestro Señor Jesucristo, pero también nosotros debemos ser personas de buen testimonio, que podamos ser aceptados con el mensaje que estamos llevando. Así que, amada iglesia, en este tiempo te motivo a transicionar de ser una iglesia de una era analógica a ser una iglesia de una era digital. Que Dios te bendiga y continuamos hacia adelante llevando el mensaje de Jesucristo a través de todas las plataformas posibles para poder ganar almas para el reino de los cielos. Y te invito a seguirme en mis cuentas, en mis redes sociales, Edwin Almonte en Facebook. También invitarte a seguir nuestra cuenta de la Iglesia Familia Cristiana en Facebook. Seguirme también en mi cuenta de Instagram, Edwin Almonte Luna. Te invito también a seguirme en mi cuenta de Twitter como Edwin Almonte y en nuestro canal de YouTube, donde nosotros alojamos todos estos programas. Mi canal de YouTube es Edwin Almonte. Así que Dios nos continúe bendiciendo en este hermoso tiempo que el Señor nos ha dado, esperando y anhelando un día poder estar juntos, reunidos en el templo para adorar con toda la exaltación y el esplendor que merece nuestro Dios. Amén.